Bueno, buenos días y buenas noches a nuestro público en Alemania, en América Latina, también a nuestros panelistas. Mi nombre es Juliana Ströble-Gregor. Soy un miembro del Latin America Forum, el Foro de América Latina, y tengo el placer de moderar este evento organizado por el foro y apoyado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg aquí en Berlín. Me están acompañando mis compañeras Christine Bergen, responsable técnica, y María Ángela, que apoyará con las preguntas del público. Nos alegramos mucho de que podamos dar la bienvenida a todos ustedes en esta actividad. Queremos enterarnos sobre la actual situación de la producción de litio en los tres países y analizar el rumbo que está tomando el desarrollo en estos países. Los expertos que nos están acompañando son los siguientes. Es la doctora profesora Barbara Gögel, alemana. Es José Carlos Solón de Bolivia y doctor Hans Gundermann de Chile. ¿Cómo vamos a proceder? Haremos una primera ronda de unos 10 minutos para cada uno y cada una, y luego una segunda ronda de 5 minutos. Después hay espacios para las preguntas del público. Al final pedimos a los panelistas hacer otro breve comentario. Nos deseo una tarde interesante con debates que nos informarán y nos estimularán a reflexionar sobre el litio y los pros y contras de la demanda de nuestros países del norte en cuanto a esta materia prima. Quiero dar algún breve informe sobre el AF a los que todavía no lo conocen. El Foro Latinoamérica en Berlín es una ONG de puros voluntarios y voluntarias. Fue fundada en 1992 sin fines de lucro y con cerca de 60 miembros y activistas de Alemania y de América Latina. Somos una organización políticamente independiente. Tenemos una tarea principal, la cual es la organización de eventos públicos sobre la actualidad de América Latina, en presencia o en línea como esa webinario. Estamos actuando en un contexto de educación de adultos en Alemania, en Berlín. Nos entendemos como un puente entre Alemania, Berlín y América Latina. Lo que es importante es decir que estamos comprometidos con los derechos humanos, nos posicionamos junto a otras entidades contra todo tipo de racismo y xenofobia, odio y violencia. Creemos en la construcción de un mundo mejor, solidario, y que la dignidad del individuo es intocable y universal. Agradecemos mucho a la Fundación Rosa Luxemburg por su cooperación. Antes de pasar la palabra a los ponentes, quiero dar una breve información general sobre el litio. ¿Qué pasó? Se perdió mi... el litio es un metal alcalino muy demandado en numerosos ámbitos de la producción. En los mercados internacionales, la demanda de carbonato de litio en particular está aumentando como componente indispensable para la producción de baterías de iones de litio. Con el cambio climático, la necesidad de reducir drásticamente las emisiones del CO2 es inevitable, y esto incluye la expansión de electromovilidad. Las baterías de iones de litio se utilizan en todos los ámbitos de la electromovilidad. Cada vez se encuentran yacimientos en más países, entre ellos recientemente en Alemania. El mayor productor a nivel mundial es Australia, pero los salares de Bolivia, Chile y Argentina son los mayores o entre los mayores yacimientos a nivel global. Las empresas mundiales llevan ya mucho tiempo operando acá. La demanda de los grandes mercados como de la Unión Europea en cuanto a los recursos energéticos alternativos crece sin cesar, como sabemos. Pero hay que subrayar que la política del Pacto Verde de la Unión Europea
crea un dilema que también se plantea en la economía del litio y afecta en concreto a los países del Triángulo, ejerciendo una presión enorme. Se plantea la pregunta esencial: explorar sin más ese recurso estratégico para la movilidad limpia o respetar la biodiversidad. En este contexto, hay que considerar que los países del Triángulo tienen diferentes enfoques estratégicos en cuanto a la producción y los objetivos, por lo que los requisitos marco en los respectivos estados difieren. Las cuestiones claves que queremos explorar son las estrategias específicas de cada país, el modo de producción, la relación con los autores y mercados internacionales y sobre todo los impactos ambientales y sociales. Esto quiere decir, por ejemplo, la contaminación y los efectos de la producción sobre la población local y ambiental, y esta población local es mayormente indígena, y queremos también enfatizar cuál es su participación. Otro aspecto será la industrialización del litio, y en general se plantea la pregunta: ¿qué tendría que ocurrir por parte de los respectivos gobiernos para que de ello se derivase beneficios para los estados y la sociedad sin las cargas mencionadas? Bueno, vamos a comenzar con Bolivia. En Bolivia, por ley que promulgó el gobierno Evo Morales en 2008, la extracción y el procesamiento de litio es en el marco de la así llamada Estrategia Nacional de Recursos Evaporíticos, está a cargo de la empresa estatal. Según la programación y la producción y comercialización de carbonato de litio y de baterías de ion de litio se debe realizar en Bolivia bajo la dirección de la empresa estatal que actualmente se llama Yacimientos Litio Bolivianos, YLB. La programación sufrió varios atrasos y cambios, de los cuales nos va a hablar José Carlos Solón. José Carlos es boliviano, sociólogo y máster en estudios medioambientales, especializado en extractivismo minero, transición energética y reivindicaciones territoriales. Es especialista reconocido en el tema del litio en Bolivia. Tiene muchas publicaciones que analizan el proyecto boliviano de litio desde una mirada bastante crítica. Además, tiene experiencias en gestión pública de actividades y proyectos culturales. Es investigador y responsable de área en la Fundación Solón. Tengo que añadir que Juan Carlos tiene que abandonar este evento una media hora antes del final para coger su avión. Esto es otra de las razones por las cuales le pido de respetar mucho el tiempo de 10 minutos de esta ronda. Ahora mis preguntas para José Carlos. En 2008 se inició la planificación del proyecto de litio del gobierno de Morales en el Salar de Uyuni. ¿Qué objetivo se fijó el gobierno? ¿Y por qué se ha retrasado hasta hoy la ejecución del plan? ¿Hubo cooperaciones con empresas internacionales? ¿Y en qué ámbitos operaban? ¿Qué experiencia tuvieron en la extracción y el tratamiento de litio? ¿Cuáles fueron sus resultados? Y con respecto al medio ambiente social, se plantea la pregunta: ¿qué daños al medio ambiente se espera? Se tiene en cuenta la contaminación ambiental y el impacto sobre todo sobre el agua, así como sobre la población local, en su mayoría indígena. ¿Cuál es la situación de la población local en términos de salud y cuáles son las expectativas de esta población en cuanto al proyecto de litio? Y por último, ¿es la sostenibilidad un enfoque estratégico en la economía de litio de Bolivia? En el debate sobre energía eléctrica, según los expertos en tecnología,
Se trata de una tecnología de transición que pronto quedará obsoleto. ¿Lo tiene en cuenta la empresa Yacimientos Litio Boliviano? Tiene la palabra usted, José Carlos. Juliana, Por favor. muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer todo lo posible por responder a casi todas en una pequeña presentación que he preparado, porque la verdad son muchas preguntas muy complejas también, ¿no? Entonces, no sé si podemos poner la presentación rápidamente, por favor. Para empezar, creo que lo primero es que el litio en Bolivia es un verdadero, real y efectivo problema. El litio en Bolivia en sí mismo es un poco engañoso, ¿no? Es como una quimera, tiene una cola de serpiente, cuerpo de león, cabeza de pájaro, y esto hace que entender, por ejemplo, su componente económico y cómo este se ensambla con el carácter técnico, tecnológico, es impensable si no consideramos lo social, lo político, lo económico, lo medioambiental, y en particular, la particularidad del caso boliviano es la relación que hay entre este proceso de industrialización y el Estado, ¿no? Y la superestructura, ¿no? Esa es una primera aclaración para decir, bueno, el litio en Bolivia es complejo, es complicado de entenderlo y es difícil, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo ve en la historia, cuando uno lo ve en el tiempo, pues es posible entender el litio. Si uno trata de analizar la actualidad, es un poco más difícil por lo que está pasando en Bolivia, tanto a nivel político como a nivel de los componentes de transparencia que marcan uno de los grandes problemas que trae la empresa YLB, como mencionaba Juliana, ¿no? Esa es la nueva empresa que se encarga de la gestión, ¿no? Y es poco transparente. Pero tratar de pensar en el futuro, en las proyecciones, digamos, ¿no? Del proceso de industrialización boliviano, es simplemente imposible, ¿no? En este sentido, pues voy a tratar de concentrarme en aquello que ha pasado con la industrialización, como bien decía Juliana, y para eso, por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, pues para mí parte del problema del litio boliviano se da por un concepto, por el concepto de abundancia. Bolivia, solo en el Salar de Uyuni, solo en un yacimiento, cuenta con 21 millones de toneladas. Es el país con más recursos de litio en el planeta, ¿no? En 2021, y estos son datos de la USGS, esto representaba el 24,6%, que redondeo ahí en la torta a 25%, de todos los recursos de litio en el planeta, ¿no? Y es justamente esta abundancia, esta gran cantidad, ser el primero, ¿no? En una lista de quien tiene recursos que trabaja en los imaginarios de la gente, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de las poblaciones urbanas, de los sindicatos, de pues un sinfín de actores bolivianos que consideran y analizan el litio como uno de los elementos centrales para el desarrollo boliviano, ¿no? La tesis que voy a tratar de demostrar es que un poco esta abundancia hace que estemos en una situación de que no ponemos en cuestión el extractivismo en Bolivia, porque como tenemos mucho, tenemos que, pase lo que pase, de forma ineludible, aprovechar estos recursos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Para entender un poco este proceso, es importante, como bien señalaba Juliana al principio, pues partir de que durante el primer gobierno de Evo Morales, el Estado de Bolivia, ¿no? Se planteó la idea de desmontar el colonialismo con la industrialización, ¿no? Es algo muy cepalino, que viene muy de sustitución de importaciones, industrialización con sustitución de importaciones, ¿no? En el plan de desarrollo del 2006 al 2011, que es el plan de más o menos de desarrollo económico que tenía el gobierno del MAS, pues el texto señalaba como que existiese una fórmula que nos fuera a permitir avanzar hacia un nuevo patrón de desarrollo, ¿no? Y esta fórmula en el texto, cuando uno lo analiza y lo desmenuza, pues ahí está compuesta por 7 elementos. El primero es soberanía, nacionalización y control sobre los recursos naturales, es decir, una propiedad soberana.
El segundo es recuperación, fortalecimiento y o creación de empresas estatales capaces de gestionar estos recursos. O sea, ¿cómo gestionamos la abundancia? Con una empresa nacional. El tercero es generar procesos de industrialización en el país para avanzar hacia la generación de valor agregado, ¿no? Es decir, tenemos que industrializar, ¿no? El cuarto es que Bolivia nunca se consideró en una autarquicidad absolutamente separada, digamos, ¿no? De la globalización, y mucho menos durante Morales. Más bien, se planteaba la idea de que había que negociar relaciones virtuosas con empresas transnacionales. Había que tener relaciones favorables, y esa es la expresión que utilizan, relaciones virtuosas, ¿no? Con transnacionales, para mantener una participación mayoritaria de la empresa nacional y del Estado en las prácticas extractivas, pero al mismo tiempo para poder avanzar en procesos de agregación de valor y de generación de ingreso a los mercados internacionales, ¿no? El quinto componente de esta fórmula era una amplia participación social y consulta. El sexto es la protección y preservación y armonía con la naturaleza, que ha sido estandarte de los gobiernos de Morales durante los primeros. Es generar procesos de distribución de estos recursos que se generen por este proceso, ¿no? Para, pues, generar un bienestar social de forma más amplia, ¿no? Esa era un poco, de forma esquemática y resumida, la idea del nuevo patrón de desarrollo que se plantearon al principio del gobierno de Evo Morales. Es bajo esta premisa, bajo esta fórmula, que se va a avanzar en la idea de un proceso de industrialización que sea soberano, ¿no? Es un proceso, el boliviano, muy particular, porque es un proceso de industrialización que busca generar una cadena vertical de valor. En Bolivia lo que se buscaba y lo que se pretendía y lo que decía el discurso es: nosotros queremos superar la maldición de los recursos naturales y dejar de dedicarnos solo a la extracción para que en otro lugar del planeta se haga agregación de valor. Nosotros queremos hacer baterías de ion de litio. Queremos hacer baterías made in Bolivia. Queremos hacer autos eléctricos made in Bolivia. Ese era el discurso, ¿no? El discurso esencial, ¿no? Detrás de este discurso se acompañaba un gran apoyo, como fue además en el caso de los gobiernos del MAS, de distintos movimientos sociales. La FRUTCAS, que es la Federación Rural Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que es un consorcio de sindicatos, digamos, ¿no? Una federación sindical, ¿no? Pues durante la etapa neoliberal, ellos defendieron los recursos de litio en el país y acompañaron muy de cerca la intención y la voluntad de industrialización de Morales, ¿no? En este sentido, si podemos pasar a la siguiente, por favor, voy a tratar de acelerar porque veo que ya estoy un poco atrasado. Lo que se hizo fue trabajar sobre un proceso de nacionalización. Se trabajó sobre una reserva fiscal del salario de Uyuni, se declararon distintos salares como áreas estratégicas de explotación exclusiva para el Estado, y esto fue esencial para cumplir el primer punto. Es decir, se nacionalizó de cierta forma el litio. Si podemos pasar a la siguiente. En 2017, ¿no? Bueno, en 2008 era la Comibol, que era la Corporación Minera Boliviana, a través de su Dirección Nacional de Recursos Apolíticos, que luego se va a convertir en una Gerencia Nacional de Recursos Apolíticos. Estas fueron las primeras empresas que se dedicaron a pues, la gestión del proceso de industrialización. En 2017 se va a crear una nueva empresa, que es la que decía Juliana, que es Yacimientos de Litio Bolivianos, ¿no? Que tiene los principios, pues, de generar y dirigir el proceso de industrialización en Bolivia, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, ¿no? Eh, el, ¿Cómo funcionó el proceso en realidad? En Bolivia se plantea una industrialización al principio a través de piscinas de evaporación. Estas aquí es una vista satelital del Salar de Uyuni. Esta es la planta de Yipi. Se han construido bastantes piscinas siguiendo el modelo de aquello que decidieron hacer en Chile, justamente porque pues, se dijo regionalmente somos parecidos, entonces debe funcionar de la misma forma, ¿no? El problema de esta planta es que, pues, a diferencia de los casos chilenos, del caso chileno en particular, donde tienes muy pocas precipitaciones en sus desiertos, en el Salar de Uyuni llueve mucho.
Y esto hace que, pues, la producción de litio y de carbonato de litio y la recuperación, en realidad, de los evaporíticos tome mucho más tiempo. Esto es un factor que ha retrasado bastante la intención. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso de industrialización en realidad fue planteado por distintas fases. El gobierno de Morales primero quería avanzar en una industrialización y pilotaje, es decir, vamos a tener plantas piloto de distintos elementos, ¿no? Vamos a tener plantas piloto que puedan generar materiales catódicos, baterías que están más arriba en la cadena de valor, ¿no? La segunda fase era pasar a una etapa de industrial, es decir, hemos construido nuestras pequeñas plantas de piloto de carbonato de litio, ahora vamos a pasar a la planta industrial. La tercera fase implicaba más la producción industrial de baterías y un trabajo de recuperación de los residuos que se generaban en la extracción. La cuarta ya implicaba expandir y agrandar un poco el proceso de industrialización hacia otros yacimientos. Y la quinta implicaba la expansión ya absolutamente industrial en todo el Salar de Uyuni del proceso de industrialización, que es algo que solo se hace hoy día en el sur. De cierta forma, para ir fácil, se dijo que lo que se iba a hacer es primero pilotaje, luego industrialización, luego generación de valor agregado. Y luego expansión hacia otros yacimientos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. El problema, y podemos pasar a la siguiente, en realidad voy a pasarme en mis pequeñas descripciones de algunas cositas técnicas. El problema en Bolivia se da porque Bolivia ha necesitado para este proceso que lleva durando más de ya casi 14 años, ¿no? Ha necesitado una cantidad de recursos muy grandes y lo ha hecho sin un préstamo del exterior. Se ha prestado internamente y el Banco Central a partir del 2011 y 2012 ha prestado casi $1.000 millones. Esto para una economía como la boliviana es bastante, y este en realidad es el préstamo más grande interno, ¿no? El préstamo interno más grande que se ha hecho en el país, ¿no? El único gran problema es que si podemos pasar a la siguiente, ¿no? El único gran problema es que obviamente la producción ha empezado a aumentar, ¿no? Hay una mayor cantidad de toneladas que se venden, pero no se está vendiendo tanto litio, se está vendiendo cloruro de potasio, que es un producto derivado de la cadena. Para llegar al litio, la empresa nacional ha decidido que va a explotar algunos recursos, uno de ellos es el cloruro de potasio, y este cloruro de potasio es hasta el 2019 el producto que más se produjo, que tiene ya además una implementación industrial, o sea, tienen una implementación de una técnica industrial para la recuperación del cloruro de potasio, y es lo que más se está vendiendo, ¿no? Y si vemos en el gráfico que está a la derecha, pues en realidad lo que ha pasado es que el ingreso por carbonato de litio puede ser alto, sin embargo, Bolivia aún no produce carbonato de litio en grandes cantidades. Y ese es uno de los grandes problemas. Bolivia tiene un alto endeudamiento y una muy baja producción. Entonces, Bolivia está en un muy mal lugar. Para ir muy rápido, vamos a ir por las dos siguientes, por favor, que en el fondo es un listado de las cosas que pasaron con las asociaciones. Y ahí esto tiene que ver mucho con Alemania, porque en Bolivia se planteó una asociación con una empresa alemana muy pequeña que se llama ASI Systems GmbH, la cual pues planteó un trato bastante negativo con el Estado, ¿no? Se pedía una concesión de 70 años, que es una concesión muy larga. Se determinaba que la socia mayoritaria no podía adoptar algunas decisiones, muchos de los productos que se iban a producir tenían que pasar siempre, o sea, si Bolivia producía su carbonato de litio, si quería venderlo en Europa, tenía que pasar por la empresa mixta, y es una cantidad y una lista larga en realidad, de condiciones muy asimétricas y muy poco favorables para el Estado boliviano. De cierta forma, se puede decir, si volvemos a la fórmula, ¿no? No, se logró cumplir con la nacionalización, se logró cumplir con la creación de las empresas, no se logró cumplir con la creación de valor agregado porque hasta hoy no logra generar ni siquiera carbonato de litio, ¿no? Y en el caso de las asociaciones estratégicas, estuvo ante un gran fracaso donde generó un maltrato, un trato bastante lesivo con una empresa alemana el 2019, que va a llegar al punto de decir que lo que pasó en Bolivia el 2019 con Evo Morales fue un golpe por el litio.
cuando las condiciones sociales y políticas de este país eran totalmente diferentes. Voy a dejar un poco los temas más medioambientales y el tema de la participación social, que son los últimos elementos de la fórmula, para la siguiente parte. Bueno, Juan Carlos, ya entonces las preguntas en cuanto a la contaminación, a cuanto a los problemas ambientales y sociales, los vamos a plantear en la próxima ronda. Entonces, muchas gracias. Lo que vemos que es algo muy especial, la complejidad del tema de la producción de litio en Bolivia, por esta estrategia nacional en cuanto a que sea esto totalmente en las manos de una empresa estatal. Y esto ha tenido pues unos desafíos muy grandes y problemas que todavía sentimos hoy en día. Muchas gracias y ahora vamos a seguir con Argentina. Invito a Bárbara Goebel. En Argentina las empresas son, a diferencia de Bolivia, privadas y multinacionales, las que extraen y procesan el litio con objetivo de maximizar el beneficio. Son exportadoras de carbonato de litio. Además, han ampliado sus actividades hacia la producción de baterías. A nivel local existen ciertas estrategias por parte de estas empresas y que están dirigidas a la población local, pero de eso también nos va a hablar. Bárbara. Para presentarla, Bárbara Goebel es antropóloga, profesora de la Universidad Libre y alemana y con intensivos, estrechas relaciones y conexiones con Argentina. Ella es directora del Iberoamericanischen Instituto Iberoamericano y profesora honoraria de la Universidad Libre. Ella es además investigadora principal del María Sibylla Merian Center Conviviality and Inequality en Latinoamérica. Los focos más importantes de la investigación y docencia de Bárbara son conflictos socioambientales, dilemas del desarrollo y además las asimetrías de conocimientos, infraestructuras de conocimiento y transformación digital. Mi pregunta, Bárbara, ¿nos puedes dar un panorama de la economía del litio en Argentina? ¿Quiénes son las empresas que trabajan en la economía y cómo se regula la explotación y producción de litio? ¿Bajo qué directivas estatales operan estas empresas? Otra pregunta, se habla del dilema de la producción e industrialización de litio. Crece la demanda en los mercados globales continuamente, lo cual produce grandes expectativas respecto a los severos impactos, al auge económico que se está esperando y auge y financiero por el país. Por otro lado, hay los severos impactos ambientales, sobre todo en cuanto al agua. ¿Puedes profundizar esos diferentes aspectos del dilema y la estrategia del Estado en frente a estos dilemas? Y una última, pues, que tiene que ver, es precisar más las consecuencias ecológicas y sociales que tiene la explotación del litio en estas regiones. Por favor, Bárbara. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes a todos o buenas noches, mirando a Berlín. Y un poco voy a seguir la estrategia de José Carlos. Entiendo las preguntas como disparadores de nuestro diálogo y no creo que las pueda contestar todas en 10 minutos. Si hablamos de la minería o la extracción de litio en la Argentina, tenemos que pensar en el noroeste argentino, en 3 provincias, la provincia de Jujuy, rodeada por la provincia de Salta y más al sur la provincia de Catamarca. Y estamos hablando, a diferencia de Bolivia, no de un salar muy grande como el salar de Uyuni, sino muchos pequeños salares. Pero también estamos hablando de un país federal en el cual desde la reforma de la Constitución de 1994 en la Argentina, la administración de los recursos mineros es de jurisdicción provincial. O sea, son aquellas provincias que he mencionado, Jujuy, Salta y Catamarca, que son las responsables legales de otorgar concesiones y permisos de explotación de litio, así como de otros minerales en sus territorios. Además, son esas mismas provincias las que se benefician directamente de las regalías, aumentando sus... Y por eso también
se ilusionan de la misma manera como ya explicó José Carlos, de este nuevo recurso estratégico. Pero sí, para todos aquellos que conocen la Argentina, si hablamos de Jujuy, Salta y Catamarca, estamos hablando también de provincias que económicamente en el contexto nacional no son las más fuertes, con una población pobre, con lo cual hay una influencia del Estado nacional. Y también muestra lo importante que es un evento como el de hoy, y agradezco mucho a Latin America Forum, pero también a la Fundación Rosa Luxemburg, que nos ha ayudado con este evento, porque creo que la dimensión comparativa es crucial para entender la minería. Mi segundo punto sería, siguiendo un poco a José Carlos, que marcó el dispositivo de la abundancia vinculado con el litio, la reducción al litio de lo que en realidad deberíamos complejizar como minería en salar. Económicamente, el litio no es el elemento más importante si lo vemos desde una perspectiva histórica. Su demanda ha crecido exponencialmente y la Argentina es un buen caso porque la exportación de carbohidrato de litio o la extracción de litio en los salares del noroeste argentino ha tenido un aumento exponencial y se proyecta que en el año 2030 el país va a ser el tercer productor más grande en el mundo. Pero si miramos más de cerca la historia de la minería en salares, vemos que tanto el boro como el potasio, por citar solamente a dos minerales, económicamente han sido más importantes. Además, y como antropóloga, desde una perspectiva local, me importa marcar el énfasis en el salar porque entonces territorializamos la extracción. La minería en el salar es una minería en el agua y es una minería muy dinámica que aparte se diferencia técnicamente desde cada situación local. Pero el salar también es un ecosistema frágil con una dinámica propia y es un punto de referencia central en el paisaje y posee valorizaciones económicas diferentes. Tomemos a Uyuni, tomemos al salar de Atacama, pero los salares también del noroeste argentino que son importantes para una apropiación turística del paisaje considerado prístino y no pensado desde una minería. Y los salares también son claves para entender la historia ambiental, lo cual es fundamental para gestionar el cambio climático. Y con la extracción en el salar es como si cortaríamos una enciclopedia de conocimientos ambientales. Y por supuesto, desde la perspectiva local, los salares, y esto es así en Europa como en América Latina, tienen toda una historia de relacionamiento entre lo humano y lo no humano. Entonces quiero remarcar este punto y esto lleva también a lo que tú has preguntado sobre la política específica en la Argentina, tanto desde el Estado Nacional como desde las provincias. La Argentina intentó a nivel provincial, fue la provincia, particularmente la provincia de Jujuy, pero también la de Salta, de aprovechar este nuevo recurso estratégico, interviniendo en la política tanto de exploración como de explotación, pero hay que decirlo con pocos medios. O sea, se creó, por ejemplo, en Jujuy una empresa GEMSE con fondos públicos que también tiene inversiones o participaciones en los proyectos de la minera Exar y Sales de Jujuy, pero es una participación muy pequeña. Los grandes actores son, como bien has dicho, Juliana, las empresas transnacionales, que en el caso de la Argentina son básicamente de origen australiano, canadiense y chino, y hacen alianzas entre ellas. Hay muchos proyectos de exploración, 2 docenas más o menos de explotación y solamente dos lugares donde se produce carbohidrato de litio. Es por un lado en el salar de Olaroz Cauchari, Jujuy y ya para Cauchari en la frontera con Salta y Fénix en Catamarca. Pero hay 6 iniciativas en la etapa de producción.
Uno de los grandes desafíos que no hemos mencionado hasta ahora es cómo transportar el recurso. El otro es cómo darle valor y cómo exportarlo. Y hay varios proyectos de producción de baterías, pero no hay un mercado de baterías con el litio que provenga del noroeste argentino y tampoco de autos eléctricos, ¿no? Entonces tenemos una situación muy diferente al contexto europeo. La empresa ITEC, que es de la empresa estatal YPF y del Ministerio de Ciencia, con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no solamente en Jujuy, sino también en La Plata, en Ensenada, está intentando desarrollar proyectos tecnológicos, tanto de batería como de extracción. Y eso creo que diferencia a la Argentina en el contexto regional. Ahora, si vamos a tu pregunta sobre la perspectiva local, por un lado, ya he mencionado que no es tanto el litio, sino como el salar que importa a nivel local. La expansión de la minería en los salares produce oportunidades, también hay que decirlo, riesgos y costos. Oportunidades porque hay nuevos trabajos, también de apoyo a la minería, riesgos porque hay una distribución desigual de beneficios y de costos. Y esto no solamente a nivel social, o sea, la sustentabilidad que queremos aumentar en la Unión Europea a través del Green Deal y la política de transformación socioecológica produce insustentabilidades en los lugares donde se encuentra el recurso. Pero también hay una dimensión temporal, no solamente espacial, porque las ganancias y las oportunidades económicas con todo el contexto que produce la minería de oportunidades, que son pocas vistas desde afuera, pero muchas veces desde la perspectiva local es más de lo que uno tal vez cuantitativamente pensaría, tiene un costo transgeneracional, porque obviamente la intervención en los salares con sus efectos a largo plazo reduce posibilidades también de generaciones futuras. Los trabajos en las empresas mineras son inestables, hay una externalización de los costos ambientales porque básicamente no sabemos qué costos tiene. Un punto de la negociación importante es qué valor le damos al salario y en qué dimensión de tiempo. Y ahí nos encontramos con fuertes asimetrías de conocimientos, porque habría que hacer mucho más estudios de lo que vamos a hablar en el futuro. Entonces, los conflictos alrededor de la minería en el salar, que son conflictos por reconocimiento, por compensación, por participación, son también disputas de valorización de la naturaleza, pero también tienen un lado positivo el conflicto desde la perspectiva local. Por el valor simbólico que tiene el litio, es un instrumento de negociación política muy fuerte y muy mediático. Y entonces tenemos ejemplos como en el Salinas Grandes, donde se han negociado, o en Olaroz Cauchari, se han negociado otros beneficios desde las empresas o del Estado que no hubiesen sido posibles sin esa visibilidad mediática del litio. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Bárbara. Bueno, vemos que en lo que habíamos pensado, o yo había pensado que en realidad el Estado mismo, el gobierno mismo no esté muy presente en estas regiones y que esto todo va en manos de las empresas, pero escucho que no es así. Sin embargo, el tema, por ejemplo, del agua, de la contaminación, eso lo podemos hablar un poco más tarde porque esto realmente es un aspecto muy importante. Bueno, muchas gracias, Bárbara, y vamos a dirigirnos ahora a Chile.
Tal como en Argentina, la extracción y el procesamiento del litio está en manos de empresas privadas. Chile a nivel global está explotando litio ya desde muchos años. Es uno de los mayores exportadores de carbonato de litio y el mayor proveedor para las empresas de la Unión Europea y sobre todo Alemania. Sobre todo esto que están en extensión de la producción de baterías en Alemania. La demanda a obtener nuevas concesiones está creciendo velozmente. A la vez se están aumentando también las protestas y denuncias de comunidades indígenas ante los tribunales y los efectos de la producción de litio. Y hace poco la Corte Suprema hizo una falla en favor de unas comunidades. El nuevo gobierno chileno anunció cambios en el sector del litio. Vamos a ver lo que nos dice Hans Gundermann, que nos va a describir la situación. Hans Gundermann, chileno de nombre alemán, es antropólogo chileno, académico, investigador de la Universidad Católica del Norte en el Instituto de Arqueología y Antropología con sede en San Pedro de Atacama. Sus líneas de investigación principales es la historia indígena del norte de Chile, lenguas y cultura de los pueblos originarios de Chile y relaciones entre minería y comunidades indígenas en el desierto de Atacama. Ha investigado el impacto de la producción de litio sobre las comunidades indígenas del norte de Chile. Hans, mis preguntas serán las siguientes. Tú estás trabajando ya por muchos años en comunidades indígenas de la región de Atacama. Es allá donde las grandes empresas extraen y procesan el litio. ¿Cuáles son las consecuencias ecológicas de la explotación del litio y qué impacto tiene eso para las comunidades? ¿Y cuál es la situación de los pueblos locales? ¿Cómo se relacionan con esas empresas? ¿Qué consecuencias saca el gobierno de la reciente falla de la Corte Suprema en favor de las comunidades indígenas? ¿Y cómo están reaccionando el Estado y las empresas frente a estas protestas? Y bueno, al final, ¿qué empresas están en la producción bajo la perspectiva del Estado? Operan las empresas privadas. Tienen las empresas que pagar impuestos, tasas al Estado, o son, y estos son, digamos, ingresos significativos para el Estado. Hans, tienes la palabra. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes allá en Alemania, en otros sitios y acá también en el Cono Sur. Ayer, 19 de abril, se informó oficialmente de la creación de un Instituto del Litio y Salares, promovido por el Estado o desde el Estado, pero financiado por una de las empresas del litio. Alrededor de 150 millones de dólares para investigación en 2 años, involucrando 13 universidades nacionales y un ente regulador. Para este mismo mes de abril se señala que el actual gobierno de izquierda del presidente Boric va a dar va a dar a luz pública una política del litio, un programa o un enfoque de política del litio que apunta, por una parte, a mayores regulaciones ambientales, sociales, a una mayor participación ahora directamente en la producción de litio a través de la creación de una empresa nacional del litio y con ello también a aumentar la participación económica de los beneficios del litio en Chile. Pero, por otra parte, hay una muy fuerte presión interna, seguramente también internacional, de parte de sectores empresariales y de la derecha política en Chile por que el país tome decisiones adecuadas
en función de aprovechar lo que se llama, como esta reunión, la bonanza del el litio. Y el litio en este momento, el carbonato de litio en particular, pero también el hidróxido, tiene precios internacionales altísimos, y entonces se señala, bueno, esto es una coyuntura, y esta coyuntura el país la debe aprovechar. Entre otras razones, porque el litio, a partir de los acuerdos logrados en el periodo de la presidenta Bachelet II, en su segundo periodo presidencial, se lograron allí unos acuerdos de participación de utilidades muy interesantes, muy ventajosos para el Estado, al punto que se estimaba el ingreso por estas transferencias negociadas con estas empresas alrededor de 5.000 millones de dólares para el año pasado, que entran a las arcas fiscales. Es una negociación que se logró años atrás, muy ventajosa, sobre la base de un hecho particular. El litio es un bien público del Estado, no concesible, que no es concesionable, salvo permisos muy especiales a cargo de una entidad o de un par de entidades, pero la principal es la Corporación de Fomento, cuestión que permitió entonces, dada una coyuntura internacional de precios en aumento, necesidades de las empresas de renovar contrato y de prolongar un horizonte de producción, y esta condición de recurso estatal permitió una negociación ventajosa, si se la considera, respecto de el estado de cosas anterior, ¿no? Ahora se quiere avanzar aumentando todavía más la participación estatal en el negocio del litio. Hay muchas dudas sobre la capacidad del Estado de hacer esto. Primero, porque no hay empresas estatales especialistas en minería de salares secos o salares con agua, salares de agua. Hay una historia larga de minería de salares en Chile. Pensemos en el ciclo salitrero de finales del siglo XIX en adelante. Eso es minería de salares, claro, salares secos, ¿verdad? Luego explotación de bórax en la cordillera, en fin. Pero la empresa estatal llamada Codelco, Corporación del Cobre, que tiene experiencia en minería, es una minería de cobre, la principal producción del país, y no en minería de salares, y menos todavía en extracción y elaboración de litio, que entre otras, de carbonato de litio y hidróxido, que entre otras cosas está sujeta a permisos y patentes particulares. Son empresas privadas las que fueron generando un conocimiento especializado en la producción de esto. Por lo tanto, y además son inversiones altas, son inversiones de cientos y de miles de millones de dólares que el Estado chileno en este momento no tiene. El gobierno del presidente Boric está bastante trabado en sus principales reformas que pudieran permitirle un margen de recursos con los que dar un impulso efectivo a esto. Y entonces está este dilema un dilema finalmente político de más control y participación estatal, más participación de capitales nacionales e internacionales, porque
En el caso de Chile hay importantes capitales nacionales involucrados en la explotación del litio. Como ustedes saben, la explotación del litio está concentrada en el salar de Atacama, un salar de tamaño mediano si se lo compara con Uyuni, equivalente a alguno de los más grandes en el caso argentino, pero con concentraciones muy altas de litio. Y en un ambiente muy seco que permite a través de procesos de evaporación por piscina un costo bajo de elaboración del mineral que luego se procesa para la generación de carbonato y de hidróxido, y de ahí se exporta. Se exporta a todo el mundo. La industria del litio empezó no en directa relación con baterías o con electromovilidad. Empezó surtiendo una serie muy diversa de demandas al respecto. Ahora está concentrada en surtir Europa, pero no solo Europa, también China, también Corea, surtir requerimientos de carbonato para electromovilidad, ¿no? Hay un dilema que habrá que ver en estos años de un gobierno de izquierda, cómo se va resolviendo y si logran ir saliendo adelante con los propósitos que se tiene, o esto va a quedar bloqueado. Es prematuro anticipar qué consecuencias va a tener esto. Voy ahora a un plano más bien local, ¿no? El Salar de Atacama, sí. Unos pocos minutos nomás. Sí. El Salar de Atacama es el único lugar ahora en que se explota litio, pero el mayor volumen de extracción, y esto lo señaló muy bien Bárbara, y aludió a eso también José Carlos, no es solo litio, se produce mucho cloruro de potasio, al punto que parte importante, fundamental del negocio es el potasio, junto con el litio. Hubo años atrás, una década atrás, económicamente importaba más el potasio que el litio. Con los precios actuales no, pero era así. La relación con las comunidades con las comunidades locales ha ido cambiando de manera rápida durante los últimos 20 años. Y las empresas, cambios en la legislación mediante, las empresas se han visto obligadas a dialogar, negociar, intentar lograr lo que se llama licencia social, como una manera también de salir al paso frente a reclamaciones de tipo ambiental. El caso es que hay hoy día, desde las empresas del litio hacia las comunidades que circundan el salar de Atacama, hay importantes transferencias financieras, al punto que una negociación lleva a que Albemarle, una de las empresas del litio, traspasa anualmente el 3% de sus ventas de litio y potasio a las comunidades y a la organización, a la macroorganización que las representa. Eso es mucho dinero, son una buena cantidad de millones de dólares anuales. Como parte, bueno, y estas transferencias son transferencias que van dirigidas a desarrollo local, pero no operan solo como desarrollo local. En los hechos se ocupan también para financiar la organización de cada comunidad, sus dirigentes, ¿no? Para sus gastos de gestión, para la contratación de profesionales y para transferencias sociales, salud, educación, tercera edad. Son tales los volúmenes de estas transferencias que en realidad los recursos que llegan del Estado para estos mismos fines son insignificantes por relación a todo lo que las comunidades están recibiendo
por vía de estas transferencias, pero también por vía de otras transferencias desde minería del cobre, más su participación en turismo, que es una de las actividades principales de esta comuna. En definitiva, el panorama local que vemos ahora es que el desarrollo local es un desarrollo privatizado en el sentido de que queda en manos de las mismas comunidades a partir de transferencias desde la minería, de salares y además de ingresos propios, con una presencia marginal, si se quiere, del Estado, de las agencias públicas. Tenemos que cortar un poco Sí, el una tiempo. última idea, si me permites. Hay una discusión abierta sobre los efectos ambientales en el salar de Atacama. Son efectos ambientales en el salar, no en las zonas circundantes, es en relación con lo que allí pasa. Hay una verdadera disputa de saber experto en el que participan agencias públicas, profesionales especializados de las mismas empresas y las comunidades que están empezando también a contratar servicios especializados para sentir que tienen información mejor o más segura. Un balance más definitivo sobre el particular me parece que todavía es un asunto pendiente, aunque se puede presumir que hay algún grado de afectación ambiental de salar. Eso. Ahí podemos ver, eso es un ejemplo de, digamos, una economía clásica de extractivismo, ¿verdad? Donde, así como lo había pensado un poco Bolivia, de tener estos ingresos, ahora aquí está totalmente privatizado. En Bolivia se pensaba que con estos ingresos se podía levantar toda una industrialización. Pero esto de la privatización y con una cierta, no ausencia, pero digamos menor presencia del Estado, es también algo pues problemático, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir, bueno, pero eso también con cuanto a la Corte Suprema, el fallo, vamos a hablar más tarde, porque ahora nos vamos a la segunda ronda de 5 minutos, otra vez corto, pero espero que podamos seguir con eso, sobre todo con el tema del medio ambiente. Y a eso me voy ya a José Carlos. Ahí podías profundizar un poco más los efectos y los efectos esperados y los efectos ya que se están produciendo en cuanto a la producción de litio sobre el salar. Y por supuesto también si de alguna manera las expectativas de las comunidades que alrededor o también de la ciudad de Uyuni que pensaban a tener grandes ingresos y como se está postergando todo el tiempo ahí la producción, ¿cómo es esta situación? Pero dando énfasis también a estos problemas ambientales que se están presentando. Claro, como el tiempo me queda corto, voy a aprovechar de responder a las anteriores preguntas y a estas que planteas y otras que también en algún momento inicial habíamos planteado sobre lo que está pasando, porque mucho de lo que he dicho en realidad es lo que ha pasado y no es sobre lo que está pasando en Bolivia, ¿no? En el tema medioambiental, ¿cuál es el problema en Bolivia? Que la empresa YLB, como es de carácter estratégico y ha sido considerada siempre, y la industrialización es de carácter estratégica, ¿no? Para el Estado, ¿no? Puede estar eximida, ¿no? De presentar fichas ambientales. Sus fichas ambientales a veces salen con declaraciones de impacto ambiental porque así lo dicta la gobernación. En otros sentidos, es como uno cuando elabora un estudio de evaluación de impacto ambiental, tiene que hacer estudios, ¿no? Tiene que hacer estudios integrales. Y en Bolivia existe una categoría, la categoría 1, que establece la necesidad de hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental integral, ¿no?
en la industrialización boliviana, habiendo gastado casi $1.000 millones del Estado, del bolsillo de los bolivianos, no se tiene y no se ha dado a conocer el estudio de evaluación de impacto ambiental que corresponde, Sí. ¿no? Entonces, la pregunta sobre cuáles son los impactos no los sabemos porque YLB y el Estado es muy poco transparente sobre los impactos, ¿no? Ellos probablemente tienen todo un cálculo sobre la cantidad de uso de las fuentes de aguas subterráneas que están en los salares y que son de interés necesario, ¿no? En informes del año 2013, por ejemplo, se establecía que para la planta de cloruro de potasio, la planta industrial de cloruro de potasio y la planta de carbonato de litio, se iba a utilizar alrededor del mismo consumo que se utiliza para la ciudad de Oruro, que aquí en Bolivia es una de las ciudades capitales de uno de los departamentos. No es la más grande ni de las más pequeñas, pero estamos hablando de una gran ciudad en la que, pues sí, si no me equivoco, son 400.000 toneladas métricas de agua, ¿no? Por mes. Era un montón. Y este informe es un informe que se da de forma muy rápida, de forma muy poco concreta, en una memoria de la empresa nacional. Entonces es muy poco serio cómo se toma el tema de la naturaleza. Y hay que tomar en cuenta que Bolivia es un país que reconoce el derecho humano al agua, ¿no? Y el derecho humano a un medio ambiente sano, y también reconoce a los derechos de la madre tierra. Es decir, los salares tienen derechos, ¿no? Y sin embargo, no existe la capacidad de generar el más mínimo, la más mínima información al respecto en estos informes que no han sido socializados, ¿no? Ese es un primer punto indignante para hablar de lo medioambiental y cómo no se ha logrado eso. Pero lo grave también es que la participación social, muy parecido a lo que contaba Hans y la gravedad esta de cómo la minería en el fondo se vuelve un actor de desarrollo económico de las comunidades, en el caso boliviano, como la expectativa es, nosotros no exportamos litio, no hacemos litio todavía, pero queremos para ser millonarios, para ser ricos, queremos para pues estar en una muy buena posición. Y esto ha hecho que en el fondo la participación social está totalmente mediada por este concepto que es el concepto de la abundancia. Ellos creen que abundancia es gozar de abundancia, no son los movimientos sociales. Aquí la gente está pensando en la ciudad con las crisis económicas que estamos atravesando, ¿no? Y que estamos al borde de ver estallar en Bolivia. La gente está pensando que la salida es el litio. Y el litio, como está planteado en el proyecto boliviano, no es la salida ni de aquí a 10 años, ¿no? En Bolivia en este momento, la promesa que ha hecho Luis Arce Catacora al respecto de la extracción de litio para el 2025 es que tengamos ingresos de 3.134 millones de dólares. Y esto lo ha escrito y lo ha puesto en el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025. Esto es superar la cantidad de ingresos que a Bolivia le entraba por las ventas de gas el 2021, que fueron 2.241 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cambio absolutamente trascendental en lo que propone el gobierno y se está generando una promesa que yo llamo promesa de carácter eldoradista, para citar a María Esteles Vampa, que habla del doradismo y todo esto en sus recientes libros, pero es una promesa de carácter eldoradista. Antes se prometían en Bolivia autos eléctricos para de aquí a 20 años. Hoy se le ha puesto fecha y cantidad de dinero de ingreso por ventas de carbonato de litio. ¿Y cómo quiere hacer esto el Estado boliviano? El Estado boliviano quiere hacerlo en asociación con los chinos. Se fracasó en un proceso de asociación con los alemanes y ahora se lanza sin haber hecho una evaluación, sin haber saldado y cerrado absolutamente la controversia que en el fondo existe con la empresa alemana, se lanza a un convenio con un consorcio chino conformado por 3 grandes empresas que son del upstream de la cadena del litio, que se dedican a hacer materiales catódicos, baterías y reciclaje de baterías. Entonces, en una situación semejante, ¿no? Estamos en un proceso en el cual la participación social casi no existe por las dinámicas clientelares y además lo que ha generado el concepto de abundancia. Estamos en un momento en el cual lo medioambiental no importa nada porque la meta es alcanzar los 3.134 millones de dólares por ventas en 2025 y donde estamos perdiendo absolutamente la relación a
la experiencia pasada, que es un fracaso, un alto endeudamiento sin haber logrado llegar a la producción de carbonato de litio de forma industrial. Creo que esto plantea un panorama, y después de escuchar a Hans y a Bárbara, un panorama muy interesante para avanzar en estos espacios de discusión entre los tres países, porque tenemos experiencias muy diferentes y observamos el objeto, entendemos el problema de la industrialización y del extractivismo de forma distinta. Nosotros tenemos un Estado que es muy fuerte, pero que ha cometido errores. La industrialización soberana boliviana, yo la defiendo, pero no en la forma en la que ha sido ejecutada en Bolivia. Ver los horizontes, por ejemplo, como planteaba Hans, de ahora hacia dónde vamos con un proceso de extracción más de carácter estatal, nacional, es un desafío que debería aprender de las lecciones de Bolivia. Nosotros entender los problemas en cuanto a la redistribución de riquezas y los temas más de las provincias argentinas y cómo se generan las decisiones es crucial. Entonces, esta clase de espacios y escucharnos entre nosotros es fundamental para avanzar, no en una propuesta, como se dice, de hacia una OPEP de litio o cosas que se plantean desde México, ¿no? Sino estamos en un momento en el que hay que pensar a tener un pragmatismo muy situado, muy localizado, así como plantea Bárbara, muy consciente de los valores y del verdadero valor que trae el salar, ¿no? En toda su complejidad, ¿no? Es una discusión absolutamente antropológica que creo que hay que seguir sobre una economía de los valores de lo que la modernidad extractivista del litio está planteando. Sí. Muchas gracias. Sí, es realmente una historia triste que se está dando y además el Estado boliviano actualmente está en grandes problemas financieros, así que eso además va a provocar muchos problemas, como lo entiendo. Bueno, voy a seguir con Bárbara. Bárbara, queríamos enfatizar ahora el tema de del agua, por ejemplo, o de la contaminación ambiental y también la forma como están informadas las comunidades y los municipios en cuanto a esos procesos que en el futuro también van acelerándose. Entonces, Bárbara, tú tienes aquí hay otra pregunta que después vamos otra vez con las baterías, pero esto de las baterías ya los has mencionado, entonces lo importante sería hablar sobre esta forma de participación, no solamente de recibir en beneficios, algunos que tú habías mencionado, sino también mencionando el futuro, teniendo eso en consideración, cuál es lo que se discute, lo que son las experiencias. Y por favor, eso del agua, como ya he visto al leer, crea grandes problemas porque no ahí se dice investigación serias al respecto. Bárbara, tú tienes la palabra. Bueno, yo creo que el debate ya ha mostrado que si miramos al litio, miramos a los dilemas del desarrollo. Y tal vez tenemos que cambiar la matriz, como discutimos el tema, como bien tú recién has mencionado, José Carlos, y no hablar más de desarrollo, sino de escenarios de futuro de sustentabilidad. Y si hablamos de sustentabilidad, hablamos de la conexión de una dimensión ambiental, económica y social, y nuevamente de negociaciones, de conflictos, de posibles futuros, porque los futuros siempre hay que verlos desde la perspectiva de quién se definen, hacia dónde y en qué marcos temporales. Por eso también me gustaría hablar más de los impactos socioambientales que solo que ambientales. Y también quiero rescatar que en el debate sobre los impactos socioambientales hay un énfasis muy fuerte en el agua y yo creo que también deberíamos complejizar esa mirada. Y quiero destacar lo que ya se ha dicho, en realidad no sabemos. Y eso tiene que ver en parte con la arquitectura del Estado, que fragmenta producciones de conocimiento y gestiones de conocimientos que en realidad deberían conectarse. Si queremos saber más de los impactos, y yo creo que es una pregunta crucial, no solamente para la población local, sino para todos los ciudadanos de los países que a través de los procesos democráticos tienen que influenciar decisiones de futuro, tendríamos que hablar de estudios de cuenca, tendríamos que territorializar
el tema, hablar de gestión de territorios y hablar de escenarios, repito, de futuro. Porque estamos en regiones de salares, tierras altoandinas, ecosistemas desérticos, fuertemente impactados por el cambio climático. Entonces, no podemos desconectar esta complejidad multiescalar. Si hablamos de los impactos de la minería de litio, de la minería en el salar, como ya bien ha dicho Hans, hay impactos directos. En la Argentina también la legislación pide a las empresas estudios de impactos socioambientales, pero son monitoreos puntuales y no son monitoreos con proyecciones necesariamente a futuro. Entonces tenemos una mirada puntual a un problema complejo. Tenemos que pensar en los impactos no solamente por la extracción del agua en los piletones, por ejemplo, sino también los impactos que tienen las infraestructuras de extracción, que tiene el hecho de que haya poblaciones de trabajadoras y trabajadores instalados en el salar y en los bordes del salar. Hay una cuestión de los desagües, de los que no se habla, por ejemplo, tanto. Y estamos hablando también de la instalación, como ya mencioné, de rutas, de caminos de salida, de movilidad. Entonces el impacto sobre la biodiversidad ya es notorio. Pero repito, la pregunta es cómo conectamos conocimientos y los hacemos accesibles socialmente para que las organizaciones de pueblos originarios puedan tomar decisiones informadas. Y ahí tal vez el instituto que mencionó Hans puede dar una solución, pero lo que no tenemos hasta ahora es una articulación de conocimientos y una accesibilidad de los conocimientos. Por supuesto, como estamos hablando de inversiones a futuro, las empresas mineras, o mejor dicho, los inversionistas de las empresas mineras tienen esa información, pero esa es información privada. Y yo en ese sentido creo que hay que aumentar la presión y también influenciar políticas científicas para que haya más articulación. Quiero dejarlo aquí porque podríamos ahora mencionar estudios, pero yo creo que el tiempo no alcanzaría. Mi mensaje más importante es que esto es una gran oportunidad, el debate que tenemos sobre el litio, para pensar nuestros futuros, también los de Europa, no solamente de aquellas regiones donde está el recurso. Muchas gracias, Bárbara. Exactamente, tú mencionas, es la presión enorme por parte de los mercados globales, y la Unión Europea es una de ellas, sobre esta materia prima y sin considerar acá tampoco en Alemania mucho más a largo plazo la sustentabilidad en los países productores de la materia prima. Así que eso de ser así tan dependiente de la empresa privada y de las iniciativas privadas, esto es algo muy, muy peligroso en realidad, porque al Estado le está arrinconado de alguna manera, ¿no? Si tiene tanta potencia. Entonces, por favor, vamos a seguir con Hans. Hans, yo quería plantearte esta pregunta, como estábamos hablando de sustentabilidad y que las empresas mismas ahora están usando estos términos. Hay pues unas líneas de trabajo de extracción de litio consideran sostenibilidad ambiental y social como un enfoque estratégico en la economía al torno de litio. ¿Y qué opinas tú sobre esta declaración conjunta Responsible Lithium Partnership de las grandes empresas alemanas Volkswagen, Daimler, BASF y de los Países Bajos de Fairphone, relacionado con un proyecto de Chile en la Atacama, y que además están pidiendo mayores terrenos para otra vez empezar con nuevas búsquedas entonces de extracción? A ver, Hans, ¿qué nos dices? Sí. ¿Te refieres a
el Salar de Atacama o la región de Atacama. Los No, yo nuevos... me refiero a la región, sí. Sí, sí, sí. Señalé que hoy día en explotación de litio y otros como potasio es el Salar de Atacama. Hay otros salares más al sur, en la región de Atacama, en donde hay bastante interés de capitales internacionales y también algunos nacionales por abrir nuevas explotaciones. Chile progresivamente se ha ido dotando de una legislación ambiental y una legislación relativa a pueblos originarios que, obliga a estudios de impacto ambiental, a declaraciones de impacto ambiental en el caso de proyectos pequeños y a estudios de impacto ambiental bastante exigentes. Todo proyecto de inversión debe pasar por un proceso bastante largo que tiene que ver con la ley de bases del medio ambiente, que tiene que ver con la ley indígena, tiene que ver con regulaciones laborales, tiene que ver con el convenio 169 de la OIT y que tiene que responder también a compromisos y acuerdos más genéricos de tipo internacional como el que tú citas. Cada vez, pero puede no ser suficiente, cada vez hay más, se hace más accesible la posibilidad de reclamación por parte de la ciudadanía pero en particular actores sociales constituidos, indígenas, organizaciones ambientales, organizaciones ciudadanas locales, etcétera. Llegado el caso, eso se judicializa. Para el caso del norte de Chile, se judicializa principalmente en el Tribunal Ambiental que existe desde hace algunos años, hace unos operativos de hace unos 4 o 5 años, en la ciudad de Antofagasta, 6 años quizás. Allí entonces se evalúa a través de un tribunal y con el concurso de especialistas se evalúa el mérito de las reclamaciones e incluso también los vacíos de la información que se presentan en los proyectos, que al respecto se presentan en los proyectos de inversión. Ahora, el Estado no tiene investigación independiente propia sobre materias biológicas, de química, de física, de salares, altamente investigación de punta. No tiene esas posibilidades. Las comunidades han pensado que ellos pueden ser, a través de la contratación de especialistas y profesionales, pueden ser parte activa en este tipo de reclamaciones. Sin embargo, el conocimiento más de punta y el lobby científico o el lobby de conocimiento experto de alta especialización es costoso y ello es accesible para las empresas. Difícilmente para agencias públicas en donde por lo demás hay visiones contrapuestas, en algunos casos más de protección, en otros casos más de tipo productivista. Necesitamos producir, necesitamos generar empleo, necesitamos exportar, etcétera. Eso también está muy instalado en los organismos públicos. Y en el caso de las comunidades, sus recursos son más bien simbólicos en esta materia de conocimiento de alta especialización, son más bien simbólicos por relación a lo que pueden hacer y no hacer las empresas. Entonces hay aquí instalada una imagen de cierta igualdad de condiciones para monitoreo conjunto, para
para informes alternativos, etcétera, creo yo, una cierta ilusión en la cual operan con ventaja, operan las empresas, es decir, un hidrólogo de salares de punta a nivel global sí lo pueden tener una empresa. En las agencias públicas no tienen ni los recursos, posiblemente tampoco el interés, y las comunidades tampoco, salvo por el lado de conocimiento experto más solidario, desde Europa o desde otros lugares. Y me pasé de los 5 minutos. Ahí va, ¿no? Mi pregunta iba, ¿cómo las organizaciones mismas puedan? Bueno, ahora tenían el fallo, ¿no? De la protesta que hizo, la denuncia que hizo la comunidad, pero claro, es siempre un paso, pero hay muchas protestas que hasta que no llegan a conocer. Bueno, Sí, hemos terminado con esto, ¿sí? que Dime. fallos de la Corte Suprema son fallos sobre casos puntuales. Sí, exactamente. Y como en todo No, siempre es el así, universo judicial, claro, cada sí, cosa se evalúa en su mérito. claro. Bueno, tenemos que darnos ahora un fin. Habría una pregunta, pero que yo, bueno, que la quiero plantear a todos con, digamos, que responden, digamos, unas 2 o 3 frases nada más. Esta se va a todos ustedes. Ahí los 3 países están provistos de importantes yacimientos de litio y tienen esas ventajas competitivas en ese sector en el mercado mundial. Entonces, ¿qué deberían hacer los gobiernos nacionales para que estas ventajas comparativas puedan convertirse en beneficios para los avances socioeconómicos que sirvan a la sociedad y al Estado? ¿Se han dado pasos en esta dirección? En ese caso, ¿qué reacción cabe esperar de los socios en la cooperación al exterior? A ver, ¿quién quiere empezar de responder? Puedo señalar algo respecto ¿Sí? de Chile, ¿no? Y a propósito de una pregunta de Alejandra Tost que señala, diría que el gobierno Boric llegó a ser un gobierno con agenda extractivista. Por vía de los hechos, sí. Sin ir más lejos, hace algo así como menos de una semana, el Consejo de Ministros del gobierno aprobó una fundamental inversión minera en las cordilleras hacia el noreste de la ciudad de Santiago, donde me encuentro ahora. La expansión de la minera Los Bronces del consorcio en fin, no me acuerdo, de minería de cobre. Claro, el propósito del gobierno del gobierno actual es generar redistribución de recursos hacia la población, pero ha tenido bloqueos fundamentales. El proyecto de reforma tributaria que presentó fue rechazado, ni siquiera llegó al nivel de discusión, simplemente se rechazó desde la idea de legislar al respecto. Con un Codelco, Corporación del Cobre, cuya producción viene decreciendo y que tiene problemas de distinto tipo, el litio genera recursos frescos más o menos importantes. Señalé un rato atrás el monto de transferencias a grosso modo para el año 2022. Por lo tanto, a pesar del eslogan de la campaña presidencial de Boric de ser el primer gobierno ecologista del país, además de paridad de género y todo eso, esto último lo ha cumplido mejor que lo primero. Un ecologismo más radical en relación con la industria extractiva es algo que aparentemente va a tener que esperar, porque hay un conjunto de urgencias y de demandas sociales y de juego político en el que tienen que manejarse, tienen que batallar.
Muchas gracias. Te invito, José Carlos, porque sé que tú tienes que abandonarnos, a ver lo que es tu respuesta a la pregunta. Sí, sí, yo la verdad creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? Y se la puede agarrar desde muchos hilos. Creo que el primero es, si la pregunta es cómo superar al extractivismo, porque en el fondo, de fondo es un poco, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el Estado para avanzar, ¿no? Pues creo que uno de los grandes problemas es que siempre hemos considerado de que hay que salir del extractivismo y ya está. Y durante estos últimos meses, yo he pensado mucho en, bueno, ¿es suficiente con salir del extractivismo? ¿O necesitamos pasar por el extractivismo para dejar de serlo? ¿No? Esta discusión de hay que pasar por el capitalismo para superarlo, pues y llegar a otra cosa, digamos, ¿no? Creo que un poco la discusión en ese sentido es que en el caso boliviano, si vamos a caer en la realidad, ¿no? Es que aquí en Bolivia se plantearon una fórmula, falló, pero cuando se generó la normativa de creación de la empresa boliviana, se establece que todo proceso de extracción, ¿no? Debe ser realizado por la empresa ILB. Y este es un modelo muy particular. Aquí se está diciendo, y eso es por eso que es soberano, es solo la empresa estatal puede extraer litio, ¿no? Y en realidad lista los productos que puede extraer y que debe extraer al 100% nacional. Sin embargo, hoy en día Bolivia, por la crisis generalizada que está viviendo el país, que es muy grave y que está al borde, o sea, realmente estamos sintiendo la epidermis de la crisis, ¿no? No hemos llegado a sentir la profundidad, pues lo que está pasando es que el gobierno de Luis Arce Catacora está empezando a hacer consideraciones que van de un lado y van de otro y no hay una claridad absoluta sobre cuál es el horizonte de la industrialización, ¿no? Y uno de los temas graves es que lo que se está planteando en el fondo es eliminarle la esencia a lo que se planteó en el proceso de industrialización. Lo que se está planteando en Bolivia es desnacionalizar el litio en este momento. A contramano de cualquier otro discurso que pueda haber en Chile, de bueno, vamos hacia un horizonte no extractivista o medioambientalista, aquí en Bolivia estamos yendo no, necesitamos plata, hay que privatizar los salares. En Bolivia existe una ley, que es la 535 de minería y metalurgia. El artículo 26 de esta ley establece que 26 salares y lagunas saladas son áreas de explotación exclusiva para el Estado. Esto es superior a una reserva fiscal. Son áreas de explotación exclusiva. Y hoy en día circula en el Parlamento, y es un proyecto que ha sido realizado por distintos senadores del MAS, del partido de gobierno, que está planteando abrogar este artículo, ¿no? O mejor dicho, derrogar, porque es la palabra técnicamente correcta, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es abrir los espacios para que no solo la minería del litio se desarrolle, sino justamente la que decía Hans y la que decía Bárbara, que se ha desarrollado con mucho éxito en la región, la de la ulexita, la de los boratos, la del cloruro de potasio, porque Bolivia necesita dinero. Entonces, ¿cuán medioambientalistas podemos ser cuando nuestros bolsillos aprietan? Esa es una pregunta crucial que hay que plantearse hoy para los horizontes y las narrativas que planteaba Bárbara. O sea, ¿cuál es el horizonte ecologista que podemos tener cuando realmente tenemos que pasar por el extractivismo porque es inminente, porque estamos en crisis, porque no tenemos futuro? Esa es un poco la narrativa en este momento en Bolivia, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que vamos a ver y vamos a tener que tratar de responder de forma muy rápida como sociedad civil en los próximos meses, ¿no? Voy a estar un poquito más en la reunión, tengo unos minutos más, así que cualquier cosa, por favor. Y muchas gracias por este diálogo tan interesante. José Carlos, la cosa es que tú habías inclusive escrito un artículo sobre este tema del cambio profundo que se va a dar a la ley y que realmente asusta, ¿no? Bueno, la última, pero no la última, Bárbara, ¿qué Bueno, dices? yo creo que en esta época de una globalización con múltiples crisis,
O sea, no solamente desde una perspectiva europea por la guerra en Ucrania, sino la crisis climática y la crisis energética, la crisis alimenticia, la crisis migratoria, y puedo enumerar más, hacen que tenemos que replantear nuestras perspectivas de futuro. Yo no hablaría de perspectivas ecologistas, José Carlos, yo hablaría de transformación socioecológica sin la cual no tenemos futuro, ni en Bolivia ni en Alemania. Ahora, hay una coyuntura de negociación interesante en este momento, donde el litio podría renegociar las relaciones entre la Unión Europea, países como Alemania, y los países del Triángulo de Litio, no creo que modificando, pero sí reduciendo las desigualdades estructurales. Y ese tiene que ver con los intereses mutuos. Entonces vemos, por ejemplo, que la Unión Europea ha hecho legislación de alguna manera innovadora vinculada al litio, como la trazabilidad de las cadenas de provisión, que las baterías necesitan un CO2 footprint, y el tema del reciclado. Y ahí viene un punto que hemos mencionado. ¿Esto es una coyuntura? ¿O esto, la importancia del litio, o esto es más estable? Y también se plantea la pregunta que hizo un oyente, no puedo mirar ahora rápido el nombre, disculpas. ¿Por qué no se juntan los tres países para negociar mejor? O sea, el tema de la OPEC de litio, ¿no? Que funcionó tan bien en el caso del petróleo. Ahora estamos en la fase post-fósiles. Entonces yo creo que hay una coyuntura de posibilidades de renegociación, porque hay una clara conciencia en muchas sociedades a nivel global que no tenemos futuro en contra del medio ambiente, sino solo con el medio ambiente. Y eso significa de qué futuros estamos hablando y qué sustentabilidades. Y lo que tenemos es el dilema también en Europa de las urgencias versus, ¿no?, los futuros posibles. Socialmente y ecológicamente más adecuados. Y yo creo que necesitamos un debate sobre esto, porque necesitamos no solamente un debate como este, sino un debate público, un debate político. Y eso también requiere, y insisto, de articulación de conocimientos. Porque si hablamos con los tomadores de decisiones políticas, si le haríamos esta pregunta, ¿cuál sería su base para poder contestarla? Y si hablamos con líderes de organizaciones de pueblos originarios, la pregunta que siempre nos hacen, digo en plural porque la hacen también a Hans, es ¿cómo negociamos? ¿Qué precio le ponemos? ¿Para qué negociamos? ¿Y qué es lo que negociamos? Porque no hablamos hasta ahora de remediación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la minería se va del salar? No hay respuesta a esto, ni siquiera hay pregunta. Entonces yo creo que es un momento bien interesante de articulación de conocimiento y necesitaríamos más debates como esto. Tú que te tienes que ir, José Carlos, a tu avión, todavía sin baterías de litio. Pero yo creo que hay que jugarse ahora por este debate. Y vemos un país como Colombia, ¿no?, que está debatiendo esto también de la manera como lo inició el gobierno de Boric, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no sería solo tan negativa. Bueno, ojalá. Les agradezco muchísimo, pero ahora le vamos a dar al público el espacio para sus preguntas. Ya se las ha juntado seguramente María Ángela. Y María Ángela, te paso la palabra. Muchas gracias, Juliana. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, considerando que José Carlos está por irse, voy a hacer la primera pregunta que hay para él y después seguimos con las demás. José Carlos, ¿qué razón ambiental obliga al gobierno boliviano a optar por la extracción directa de litio? ¿Existe esa razón? Sí, claro. En realidad es uno de los factores esenciales, centrales, ¿no?
La extracción por evaporación solar es una extracción que puede variar entre 12 y 18 meses. Y en el contexto del Salar de Uyuni, que como bien explicaba Hans, es un salar en el que llueve mucho más, no es seco, ¿no? Pues la extracción demora, ¿no? La idea de implementar extracción directa de litio en Bolivia viene porque se dice que los procesos son bastante acelerados y pueden lograr a tener recuperaciones muy altas en tiempos muy cortos, tiempos que podrían estar hasta de mediodía y hasta en 7 horas, depende de los artículos que uno puede leer y las diferentes fuentes, pues es una aceleración del proceso muy grande. Y esto se da porque pues este factor medioambiental es bastante, retarda el proceso en el caso del litio boliviano. Es importante ver también, por ejemplo, que en América Latina, ¿no? El único país en el que se está dando y se está al borde de dar, en realidad, extracción directa de litio es la Argentina, en un pequeño salar que se llama Centenario Ratones, donde está la empresa francesa Eramet, ¿no? Ellos, yo pude estar en Francia con uno de sus representantes y me comentaron que este es un proyecto que comenzaron hace mucho tiempo. Ellos tardaron casi 7 años y hasta ahora en realidad han conseguido dinero con una asociación china, ¿no? Con una empresa en China que ha permitido que el proyecto pueda seguir avanzando. Pero en total han tardado, creo que son casi 7 o 6 años, quizás me equivoco en la cifra, pero demoró, ¿no? En el caso boliviano se espera que la extracción directa de litio funcione el próximo año, ¿no? Anuncios del Ministerio de Hidrocarburos han establecido de que esperan que para el próximo año ya estemos con extracción directa de litio al 50% de su funcionamiento en Bolivia. Esto sería fantástico, pero para mí es ciencia ficción. Y yo no es que tenga un carácter, solo para con esto ya, para terminar y cerrar y me voy, yo no es que tenga un carácter pesimista, tengo un carácter pesimista de la situación boliviana en realidad, ¿no? Yo veo que el extractivismo en Bolivia ha llegado a un punto en el que ni siquiera nosotros que estamos pensando desde la academia, las ONGs, fuera del Estado, muchas veces nos ponemos y nos planteamos la idea, ¿cómo pensamos el desarrollo sin el extractivismo? Debates con muchos compañeros y colegas aquí siempre caen en, ¿y ahora con qué salimos? ¿Cuál es la alternativa? Pero es una alternativa que se da mediada por una commodity, por una práctica extractiva, por cuál es el siguiente extractivismo, ¿no? Y no estamos pensando en justamente los valores, ¿no? Los valores y los valores más pequeños, más chicos y la abundancia que tenemos, que es una abundancia relacional con nuestros bichos en el estómago, con lo que comemos, con lo bien que está la tierra o lo mal que está el agua, ¿no? Y esas son las cosas que hay que empezar a revalorizar y de generar procesos descriptivos para narrativas de un futuro. Mil disculpas y muchas gracias. Ha sido realmente un placer para mí poder compartir y escucharlos también. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo también despido de usted y ha sido realmente un gran placer de tener acá. Bueno, ahora otra vez vuelvo a donde María Ángela. Sí. Bueno, voy a hacer una de las preguntas que ya señor Hans Kunderman respondió, de Alexandra, ya la respondió, pero hay otra para usted que es de Rumi. Dice, ¿el gobierno de Boric se decidirá finalmente por la fundación de la Empresa Nacional del Litio? Si así fuera, ¿participará en esa empresa, la empresa china Tianqi? ¿Tianqi? No tengo el privilegio de información tan fina porque un documento de política del litio se viene retrasando en su presentación desde marzo. Y no veo espalda financiera, capacidad, conocimientos técnicos y conocimiento
experto, conocimiento de base suficiente en las agencias públicas para lanzarse solos a una empresa nacional del litio con el trabajo en yacimientos, en nuevos salares o en nuevas áreas dentro del salar de Atacama. Por lo tanto, creo que por vía de los hechos, aunque no en sus ideas iniciales, van a tener que abrirse a convenios, acuerdos, a asociaciones. Las opciones abiertas, pero en esto no es algo que yo pueda señalar con mucho detalle, son capitales nacionales, SQM, en Chile, que tienen la ventaja de un muy importante know-how, conocimiento, experiencia en esta explotación, pero hay mucha resistencia política por el origen histórico de esta compañía, de la versión actual de esta compañía durante el gobierno de Pinochet. Está por otra parte consorcios o capitales norteamericanos que pudieran estar interesados en esto, ligados o no a Albemarle. En el caso de Europa, bueno, hace poco acá estuvo el canciller alemán conversando, entre otras materias, esto del litio, ¿verdad? Y el aprovisionamiento de litio para Alemania y para las industrias alemanas. Hay preocupación también de grandes empresas alemanas automovilísticas a través de fundaciones y con participación estatal, con una presencia todavía activa en San Pedro de Atacama, buscando articular o lo que ellos llaman una gobernanza hídrica en la cuenca del salar de Atacama, es decir, como un instrumento de apoyo y de gestión a que los actores locales puedan avanzar en mejoras al respecto. En el caso chino, bueno, hay una arremetida muy fuerte de inversiones de China en América Latina, y Chile no es la excepción en diversos rubros. Por lo demás, el volumen de la industria del litio, de sus productos y derivados, hubiera que localizarla, bueno, lo principal está ahí en China. Pero si eso va a significar o no una decisión de alianza con empresas chinas como Tianqi, eso no lo sé, porque honestamente no tengo información de detalle que me permita emitir un juicio mínimamente responsable al respecto. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Bárbara, del señor Pearnt. Bárbara había mencionado el problema del transporte de la materia prima. ¿En qué consiste tal problema? ¿Y es igual de grave en todos los países del Cono Sur? Ya sería para los dos. Bueno, algo hemos hablado del proceso de extracción y mencionamos algunas etapas del proceso de procesamiento. Para hacerlo muy simple, consiste no solamente en cómo ya ha mencionado Hans, producir cloruro de litio, o sea, hacer un procesamiento que básicamente significa un producto lo más limpio posible, por decirlo así, de una palabra muy general. Entonces necesitamos sacamos el litio del salar y tenemos que llevarlo a un lugar de procesamiento y después a un lugar de exportación. Y eso requiere infraestructuras de transporte. Hasta ahora el litio del noroeste argentino se exporta a través del puerto de Antofagasta, o hacia el sur de Antofagasta, habría que decirlo. Más detalles puede dar Hans. Entonces, si hablamos de la cadena de valor
de litio. De la misma manera, si hablamos de la cadena del valor de la soya, por ejemplo, de la soja, como dirían en la Argentina, hablamos no solamente de la extracción en el salar, sino todo el procesamiento de toda la cadena para que llegara a los lugares de mayor uso, que generalmente es donde están los centros de producción de las baterías. Y para contestar otra pregunta que se ha hecho, la mayoría de las empresas, en el caso del noroeste argentino, donde hay solamente participación estatal muy minoritaria y de poca antigüedad, como el caso de GEMSE, son empresas de Australia y de Canadá, donde hay una larga trayectoria de extracción de litio en rocas, y de China, donde también hay mucha minería de litio, pero básicamente es uno de los centros de producción de baterías. También hay inversiones desde Corea que también están vinculadas a la producción de baterías. Si vemos esta infraestructura, para volver a la pregunta de transporte, vemos también el caso de Uyuni no tan fácil, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de inversiones. La pregunta es quién hace las inversiones. Infraestructuras de transporte en general son inversiones del Estado, y ahí nuevamente volvemos al tema que nos ha, digamos, atravesado hoy toda la tarde, toda la noche, que es la política del Estado con respecto a este recurso. No hay tantos trabajos, al menos que yo conozca, sobre el tema del transporte y la exportación del recurso. Y sería interesante contemplarlo porque tenemos trabajos similares focalizados en este tema de las infraestructuras que están vinculadas a otros minerales. Y también hay que reconocer todos los elementos y la tecnología, ya la ha mencionado y enfatizado Hans, vinculados a la extracción. Entonces es como un conjunto del que estamos hablando, y el debate muchas veces se focaliza solamente en las baterías, que también hay que decir no solamente son para movilidad eléctrica, sino también para producción energética, lo que está ganando en importancia, particularmente en el norte de Chile y el noroeste argentino. Hay un nexo fuerte entre el debate sobre la extracción del litio y la inversión en plantas energéticas, no solamente para provisión de yacimientos mineros, sino también para uso de las poblaciones. O sea, lo que vemos también en el debate es como un cambio en las articulaciones que tiene esta minería, y por eso es, repito, un tema tan interesante de seguir discutiendo. Okay. Aquí vamos a una pregunta que tiene que ver más con las relaciones en el exterior. Es de Raina y dice, ¿qué países invierten en el litio en Bolivia, Argentina, Chile? Y si existe una competencia entre estos países, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, la Unión Europea, ¿qué pueden ustedes decirnos? Si quiero, y después Hans, tú continúas. Yo no soy experta en este tema de las inversiones y la economía, que es bien complejo. Lo que sí hay que decir que muchas inversiones, particularmente si vienen de Canadá y de Australia y de Corea, son en las empresas mineras, son de fondos de pensiones, ¿no? Entonces son estas típicas inversiones de riesgo, donde sí mala prensa con respecto a la población local y conflictos y temas socioambientales juega un rol. Países invierten en investigación, en alianzas estratégicas para la venta de tecnología, y invierten en, digamos, toda la traceabilidad de la cadena. O sea, de alguna manera los países ofrecen o no los marcos en los cuales se pueden desarrollar las inversiones. Y ya hemos mencionado, particularmente Hans lo ha mencionado, los marcos legales.
Y ese es uno de los temas que también hay que plantear, que desde la perspectiva local o regional, nacional, internacional, hay inconmensurabilidades legales. O sea, tenemos marcos legales que favorecen inversiones y contemplan temas socioambientales como de manera bastante secundaria, y tenemos convenios y marcos legales internacionales que priorizan, por ejemplo, temáticas como biodiversidad o el agua. Y eso lleva también a esta pregunta que han hecho sobre los sindicatos, ¿no? Que también podemos ver un nivel nacional y un nivel internacional. En el caso de la Argentina, lo que yo sé, los sindicatos de los trabajadores mineros tienen un énfasis muy fuerte en los derechos sociales y no tanto, al menos no se ve tanto en los medios, en los derechos ambientales. Pero esto es distinto según contexto también nacional, y también seguramente difiere, ¿no? Pero... Señor Gunderman, a la misma pregunta. A lo dicho con Bárbara no me cabe agregar mayormente nada, salvo en lo relativo a sindicatos y organizaciones de trabajadores. En las empresas del Salar, SQM, por ejemplo, tiene, no sé, algo así como 3.000 trabajadores ahí en distintos turnos. Y hasta donde estoy informado, no hay discusiones o mayores demandas de tipo social o socioambiental relativo a su trabajo. Más bien, los sindicatos funcionan negociando condiciones laborales muy específicas. En el caso del Salar, estamos hablando de commuting, conmutación entre residencia y lugares de trabajo bastante importantes, como se vive a, no sé, 100, 200, 500 kilómetros de distancia, y condiciones de transporte, facilidades de pasajes, habitabilidad en el lugar de trabajo, son los asuntos principales que hasta ahora por lo menos aparecen con más claridad con los sindicatos, además de el respeto de convenios y acuerdos salariales. Pero la minería del litio no destaca, la minería de salares no destaca por pagar muy bien a sus trabajadores. Si se lo compara con las empresas del cobre, en particular con las empresas privadas, donde los niveles de ingresos son altos, el mundo obrero, en el mundo obrero chileno, los trabajadores del cobre son los que más ganan y los que tienen más franquicias. Gracias por Sí, esta bueno. aclaración, Hans, que es la misma impresión que tengo del lado argentino. No sabía cómo expresarlo bien. Sí, lo puedo subrayar. Perdón por la intervención. Tranquila. Sí. Yeah. Hay otras, bueno, con respecto a los sindicatos, generalmente es una característica de los sindicatos también en Europa de no considerar en forma muy profunda y muy amplia los aspectos ambientales, ¿no? Eso más bien va siempre en la segunda fila. Bueno, hay más, María Ángela, estamos ya corriendo con el tiempo. Exactamente, estamos cortos de tiempo y creo que ahora lo importante es unas últimas palabras de cada uno de los dos restantes Sí. panelistas. Gracias. Sí, por favor, tienen la última palabra ustedes. Un último comentario Sí, o ideas a pensar. bueno, ante todo quisiera agradecer la invitación. Resulta muy interesante el intercambio de ideas y para un público principalmente alemán. Es una buena iniciativa que celebro y agradezco.
bueno, nos corresponde como investigadores, perdón Bárbara por hablar en plural, nos corresponde ser lo más activos posibles en una agenda de investigación que genere información básica o conocimiento básico, pero también conocimiento crítico, obviamente. Y las cuestiones socioambientales, los derechos indígenas, las desigualdades económicas y socioterritoriales, y no solo ambientales, sin duda, deben formar parte prioritaria de nuestras agendas. De una manera modesta, intentamos contribuir a eso. Creo hasta cierto punto interpretar también a mi colega Bárbara. Bárbara. Yo me sumo a los agradecimientos. Creo que necesitamos más de estos debates y tal vez no solamente virtuales, que tiene ventajas, sino acompañarlos también tal vez por algunos presenciales. También quiero enfatizar esta perspectiva comparativa, la que complejiza también la temática. Y creo que con nuestro oficio de científicos y científicas tenemos que también ser modestos porque por un lado no pudimos, al menos yo no he podido contestar bien a todas las preguntas y a todas las preguntas, pero son siempre impulsos para seguir pensando. Y en segundo lugar creo que también nuestra característica, nuestra producción de nuestro conocimiento es uno también que marca las incertidumbres, ¿no? Y creo que muchos temas de los que hemos hablado muestran que ninguno de nosotros tiene la respuesta, pero tenemos que seguir peleando por lograrla y, como dice Hans, a través de las agendas científicas, influenciar también las políticas científicas, enfatizar la cooperación internacional en el área científica, porque es muy difícil desde la perspectiva de la situación del apoyo financiero científico en Bolivia, en Argentina y yo diría hasta en Chile, desarrollar, por ejemplo, un proyecto comparativo, ¿no? Porque si no ya se hubiese hecho. Y entonces tenemos que marcar que es necesario para, como ya se ha dicho, también aprovechar estas experiencias. Y quiero agradecer al público por su curiosidad y sus ganas de participar y los buenos comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que también hay que hacer por parte de los científicos mismos mucho trabajo, mucho lobbying en las políticas, ¿no? Porque una cosa es que va muy separado lo que se está investigando por un lado y lo que en realidad el ámbito político está decidiendo. Bueno, quiero agradecerlos profundamente a Bárbara, José Carlos y a Hans. Gracias también, por supuesto, a los intérpretes que nos hicieron posible este diálogo entre América Latina y Alemania. Y, por supuesto, gracias al público con sus preguntas que ya fueron en parte respondidas o ya integradas en las presentaciones de los colegas. Y el público que no puede seguir con Facebook, los otros que pueden seguir con Facebook y con Zoom, tendrán, no con Zoom, tendrán la posibilidad de integrarse o de ver también lo que después colocamos como link en nuestra página web. Un agradecimiento especial a la Fundación Rosa Luxemburg por su tan apreciada cooperación. Y last not least, a los y las colegas del LAMP por su colaboración. Les invito ahora a al próximo evento. Son dos. Uno que va a ser el 4 de mayo a las 19 horas alemanas. Hay que otra vez contar. Que es hacia una autonomía mayor, interrogante, relaciones de América Latina con las potencias globales China, Estados Unidos y Rusia. Y hay otro evento, pero que es presidencial para Alemania, entonces, sobre todo para los de Berlín, es el 9 de mayo de las 18:30 a 20:30.
el activismo indígena en Perú en tiempos de crisis, pandemia, crisis política y crisis climática. Eso verá en Kreuzberg, en el FDCL, a los que están en Alemania. Y eso se hace conjunto con ¿cómo se llama? La asociación con Perú. Bueno, muchísimas gracias. Digo las bienvenidas o hasta la próxima. Buenas noches ahora a los que están en Alemania, buenas tardes a los otros y auf Wiedersehen. A ver.